Ese es el estudio sobre madurez espiritual. Nos basamos en un libro llamado Madurez Espiritual basado en requisitos bíblicos para los ancianos y es una evaluación diseñada para ayudar a determinar la madurez cristiana de los miembros de la congregación, en este caso Comunidad Profética de Adoración. La idea es poder determinar diferentes puntos, pero lo primero que vamos a hacer es definir qué es madurez. De hecho, la palabra teleios significa madurar, es una palabra griega que significa madurar, habiendo alcanzado su fin, adulto, maduro, completo, perfecto. Eso es teleios en su original como palabra. Madurez es, según el diccionario, sazón de los frutos, buen juicio o prudencia, sensatez, cualidad y estado de lo que está maduro, crecido o perfeccionado, edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Estas 4 definiciones nos miden un poquito de qué es lo que es madurez. Una fruta que ha llegado a su madurez es el sazón de los frutos, es una persona que tiene buen juicio, prudencia, sensatez, es una persona que ha llegado a su vejez y que ha alcanzado su plenitud vital, que está en ese proceso, o es la cualidad de estar crecido o perfeccionado. En este caso, como llegar a la perfección, al que tiene el carácter perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces todo esto nos denota qué es madurez y qué es lo que necesitamos. Todo es un proceso de crecimiento. Este estudio, como les decía, es un estudio diseñado para determinar la madurez de una persona y está basado en 31 áreas de desarrollo del carácter. La idea es poder, a través de estos temas, analizarnos cómo estamos y qué deberíamos mejorar. No es un requisito que tengamos perfecto todas las áreas, porque todos estamos en un proceso de madurez y porque pues nuestra madurez está basada en aquel que es perfecto, que es Cristo Jesús, y todos estamos en proceso de maduración. Entonces no es que si tú tienes todas estas áreas en 100% ya eres una persona madura, o que tampoco es medir que tienes que esforzarte porque todo esté en 100, sino que es un proceso también que el Espíritu Santo te va a ir ayudando a determinar qué áreas debes mejorar, y cada día siempre va a aparecer nuevas cosas y nuevos retos para crecer y para trabajar. El crecimiento de un cristiano viene de leer, pensar y también aplicar y aceptar. En medio de lo que vamos a ver en estas clases es poder mirar y analizar citas bíblicas, vamos a mirar versículos relacionados, estudiar cada característica y al final contestar unas preguntas, teniendo como un rango de evaluación para que al final miremos cómo estamos. El versículo base, ya se los digo, primero les voy a decir el objetivo. El objetivo de este estudio es el crecimiento espiritual para que pueda convertirse en un modelo para otros. Alguien que quiere ser una influencia espiritual a través de su ejemplo de carácter piadoso. Que el Señor le fortalezca a través del proceso de evaluar sinceramente su vida espiritual mientras se convierte en una persona influyente para Cristo. Es lo que queremos como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia, que seamos personas influyentes para Cristo, que crezcamos en ser ese ejemplo de carácter piadoso, ser ese modelo para otros, ser esa influencia espiritual con nuestra propia vida, de quién es Cristo y por qué lo seguimos, y mejor dicho, lo que Él puede y hace transformar en nuestra vida, nuestras familias y nuestras diferentes áreas de la vida. Primero entonces vamos a leer Filipenses 3, el versículo 12 y el versículo 14. Entonces Filipenses 3:12 dice en la Nueva Traducción Viviente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Eso es como lo que nuestra meta,
como que llegar a esa perfección. Y el versículo 14 es: avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces la idea es poder seguir avanzando, seguir creciendo para que seamos ese objetivo se cumpla en nosotros. El otro versículo es 1 de Timoteo 3, versículos 2-7. Dice: por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Ese versículo es base para todas las características que vamos a ver, porque allí describe qué características debe tener un líder de la iglesia, o esas características que debe tener un anciano, dice las escrituras. Y esas características nos pueden ayudar a analizarnos cómo está nuestra madurez espiritual, cómo está esa madurez en nuestro carácter y en las diferentes etapas de nuestra vida para crecer como Cristo Jesús. Entonces la idea de las siguientes clases es poder revisar las 31 áreas que les digo, que están divididas esas 31 áreas en 6 grupos grandes. El primer grupo es el deseo, que vamos a ver cosas como cómo estamos motivados por el Espíritu, si tenemos un deseo piadoso, un deseo de servir, que no seamos reacios al servicio o a las personas. La segunda categoría es integridad, que seamos irreprensibles, tengamos buena reputación, respetables, devotos y rectos. La siguiente es la palabra, que seamos fieles a la palabra, apto para enseñar, exhortar la sana doctrina y refutar el error. La siguiente es la familia, que seamos hombres y mujeres fieles a nuestra familia, tengamos hijos disciplinados y manejemos el hogar. La siguiente es la etapa personal, que seamos amantes de lo bueno, prudentes, sensatos, autocontrolados, moderados, no dados al licor, a borracharnos, ni a la codicia, ni seamos recién convertidos, sino que haya un proceso de madurez. La siguiente es la parte relacional, que seamos hospitalarios, amables, apacibles, no violentos, ni soberbios, ni iracundos. Entonces, la invitación es a seguir con estos audios para poder analizar un poco esa madurez espiritual y hacer ese autoanálisis en nuestra vida.